donde Dios se glorifica, donde Dios se manifiesta, donde Dios toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y nos da la hermosa oportunidad de poder alabar su glorioso nombre. Amén. Quiero bendecir el nombre del Señor, quiero darle gracias al Señor. Ayer pude compartir con los jóvenes del coro, o los hermanos del coro, si lo llamáramos así, donde pude compartir con ellos y escuchar los temas. Y si hay algo que concuerdo, son cuando ellos seleccionaron los temas, que uno era la adoración personal y la otra la adoración congregacional. Si hay algo que estoy de acuerdo en que nuestra adoración personal no es la que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Y Cevita lo reafirmaba y le decía que la adoración en privado es la que usted y yo hacemos en nuestro hogar. Es la intimidad que tenemos con Dios en el diario a diario. Es la intimidad que día a día nosotros le entregamos al Señor, ya sea como enseñaba Camilita en un devocional, en la oración, en un tiempo que nos dijo, que incluso nos dio una forma de poder hacerlo, algo práctico que nos entregó al final determinado su tema, para que nosotros podamos realizar y tener un devocional a diario con Dios. Es ahí donde se manifiesta nuestra relación. Y aún más cuando Cevita menciona y después hace que la adoración es en privado, es la que donde nosotros muchas veces es la que nosotros nos preocupamos y traemos acá. ¿Cuántos de nosotros venimos con problemas o traemos dificultades? Vamos a esperar que la hermana termine de saludar a los hermanos. Muchos de nosotros traemos problemas, traemos dificultades y las traemos al culto. Y en realidad, Cevita nos decía, y es una gran verdad, nuestros problemas muchas veces no debiéramos traerlos al culto, sino que debiéramos presentarlos a diarios al Señor. En nuestra oración a diario nosotros ahí le presentamos lo que nosotros debemos hacer según lo que dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es que nosotros cuando crucemos esa puerta debiéramos venir con acción de gracias a adorar a nuestro Rey y Señor. Los problemas van a estar, van a existir, pero que nuestra intención cuando lleguemos a la casa del Señor sea siempre adorar al Señor. Y para eso, usted me puede decir, pero pastor, usted nunca nos ha enseñado a cómo debemos orar o qué es lo que debemos hacer. Por eso viene un tirón de orejas para mí y en esta tarde quiero enseñarles cómo debe ser nuestra oración, cómo debemos nosotros entregarle nuestras preocupaciones al Señor. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Mientras usted busca la palabra del Señor, quiero decirle que ¿por qué esto toca mi vida? ¿Por qué el enfoque de hoy día en la palabra? Hace una semana atrás nosotros teníamos a nuestro hermano Erwin en el hogar y en conversaciones le escuché varias veces y decía, otra más, otra más. Parecía algo como irrisorio lo que estaba ocurriendo, pero es algo real que estaba ocurriendo en la ciudad de Río Negro, donde cuando él decía otra más o otro más, eran suicidios de jóvenes que estaban matándose y quitándose la vida en Río Negro. No fue, aproximadamente fueron cerca de 4 o 5 que se hicieron en un mes. Que eso no sale en las noticias. Eso usted no lo ve, usted ve en las noticias y le dan tribuna a muchas otras cosas, pero a lo que menos le dan tribuna, o realmente las noticias, es la preocupante tasa de suicidios que ha aumentado en este tiempo. Si en realidad la única forma de poder ver quiénes han intentado suicidarse, no hay un registro, el organismo en nuestro país que se preocupa de poder registrar aquellas cosas, no pueden saber en un estimativo cuántos son los casos y cómo ha aumentado la tasa de personas que han intentado quitarse la vida. Solamente a través de los registros que se dan en los hospitales o las asistencias públicas donde llegan las personas, donde llegan los jóvenes que han intentado suicidarse. La tasa mayor es de suicidio y esa la conocen, pero de los intentos no se sabe. Y eso es preocupante.
Ha habido un aumento, lo que hace que el mundo se caracteriza por vivir entre tormentas y dificultades, preocupaciones, insatisfacciones, ansiedad y afanes, lo que ha provocado un aumento en el consumo de psicofármacos para poder calmar la ansiedad. Al igual que a nivel global se ha observado un incremento en el consumo en Latinoamérica, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19, este aumento se ha notado tanto en antidepresivos como ansiolíticos. Argentina destaca como uno de los países con mayor demanda y consumo de psicofármacos en la región, siguiendo a Uruguay, Venezuela y Chile, que se ubica como el cuarto país de Latinoamérica con mayor consumo de benzodiazepinas. Además, ha experimentado un aumento significativo en el consumo de antidepresivos en las últimas décadas, pasando a ser uno de los mayores consumidores en la OCDE. Diversos estudios, como el Termómetro de Salud Mental en Chile, HC y UC, han mostrado un aumento significativo en los síntomas de ansiedad en la población, manteniéndose como el principal malestar psicológico. El COVID-19 tuvo un impacto significativo con estudios que indican un aumento de la depresión y la ansiedad en niños, jóvenes y la población en general. Usted me puede decir, ¿qué me importa eso a mí? Es tan importante porque es lo que está viviendo nuestro país actualmente. El aislamiento, el miedo a la enfermedad y las consecuencias socioeconómicas han impactado negativamente la salud mental, lo que se ha traducido en un mayor uso de psicofármacos. Además del COVID, la preocupación por la falta de trabajo es un factor de estrés importante para una gran parte de la población. El miedo a la delincuencia se mantiene como uno de los mayores factores de estrés en Chile. La presión en el ámbito escolar genera estrés y ansiedad en los estudiantes. La incertidumbre general, los cambios en el entorno, la inestabilidad económica y el estrés social son factores que contribuyen a los problemas de salud mental y al consumo de psicofármacos, aunque con eso atacan el síntoma en lugar de la causa del problema de la ansiedad o estos problemas o dificultades que la gente o las preocupaciones que están yendo. Lamentablemente nosotros no escapamos de eso, porque muchos cristianos hemos tenido que llegar al consumo de estos fármacos para calmar la ansiedad, para poder dormir en la noche. Es importante ser muy claro. Si hay un problema con el cuerpo físico, se debe tratar de forma física, como tomar un antibiótico para alguna infección. El mundo secular piensa que solo somos un conjunto mecánico de moléculas sin espíritu, entonces no ve algo aparte de lo biológico que nosotros podamos tener. Sin embargo, Dios dice que tenemos alma, un hombre interior. Y ese individuo interior también tiene sus afanes y ansiedades. Nuestro espíritu y nosotros como alma también nos afanamos, también tenemos emociones, también tenemos preocupaciones. No es con una pastilla que se nos vayan a pasar. Cuando los efectos o síntomas de los problemas del corazón y del alma pueden llegar a afectar también nuestro cuerpo físico. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que cada cosa que albergamos en nuestro corazón y cuando tenemos heridas, esas también dañan nuestro cuerpo físico. Amén. En el vehículo hay una luz que se enciende. No sé si a ustedes se les ha encendido la luz alguna vez. Es el check que se le llama. Y es una luz naranja que se enciende y que aparece como si fuera un motorcito. No recuerdo bien la imagen. Normalmente nosotros cuando se enciende esa luz decimos hay un problema, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Lo llevamos al mecánico para que la lucecita se apague, para que no esté más la luz. Pero no lo llevamos para que se apague esa luz. El síntoma nosotros lo llevamos para que se encuentre por qué se encendió esa luz. Amén. No solo para que se apague, sino que por qué se encendió. Los dolores de cabeza por estrés los calmamos con ibuprofeno o paracetamol. ¿Quién no se ha tomado un ibuprofeno o un paracetamol cuando le duele la cabeza? El problema es que ese ibuprofeno, ese paracetamol, no elimina el estrés. Eso se debe manejar de una forma diferente.
Jesús mismo nos ha explicado que por medio de Él podemos experimentar la verdadera paz, la calma en la tormenta, que es lo que caracteriza la vida del creyente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. En la búsqueda constante de paz y tranquilidad en nuestro mundo agitado, a menudo buscamos soluciones externas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente. En Filipenses 6:9 encontramos una invitación a experimentar una paz que trasciende nuestras circunstancias, una paz que viene directa de Dios. Si ha encontrado Filipenses 4, 6 al 7, le vamos a dar lectura así mismo como está. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué dice el verso 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La solución que Dios nos da es a través de la Escritura. Amén. A través de la palabra. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4 al 6, vamos a ver hoy día, y le invito ya desde ya para la próxima semana para ver qué nos enseña, cómo podemos, qué son los beneficios que tenemos a hacer caso a lo que Pablo nos envía a hacer. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipos durante su encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Imagínense recibir una carta de alguien que, a pesar de estar encarcelado, que era la situación que tenía Pablo, y enfrentar la posible, porque estaba enfrentando ya su muerte, o que lo iban a matar, iba a cortar su vida, pero él aún así les escribe una carta a los hermanos que estaban en Filipo. Amén. En la cual esta carta irradia una profunda paz y alegría. Ese es precisamente el contexto de la carta a los filipenses escrita por el apóstol Pablo. Es decir, él escribe una carta en una situación difícil, complicada de su vida. Lo habían tomado preso, lo iban a matar, le iban a quitar la vida, y él escribe una carta. Y la carta no la escribe para decir, vengan a sacarme, vengan, levántense, tomen las armas y líbrenme. No, al contrario. Él le escribe para decirles que tengan paz, tengan tranquilidad, que sigan confiando en el Señor. El capítulo 1 de Filipenses nos enseña sobre la filosofía de vivir el cristianismo. Después comienza Pablo a hablar de la unidad y la humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Los anima a tener el mismo sentir y a considerar a los demás como más importantes que a sí mismos, que debe ser la norma del vivir cristiano. Nosotros no debemos pensar por sobre las demás personas, sino que al contrario, ver a las otras personas por sobre nosotros, con humildad, con sencillez. Muestra la centralidad de Cristo, diciendo que Cristo es el centro de la fe y la vida cristiana. Pablo presenta a Cristo como el modelo de humildad, obediencia y exaltación. Y su objetivo es conocerle más profundamente, y nos invita en esta carta a que nosotros podamos conocer a Cristo con más ahínco. Que pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida. Bajarnos nosotros del centro que hemos tomado y poner a Cristo en ese lugar. Pablo recuerda a los filipenses que su verdadera ciudadanía está en los cielos, no es acá. No es preocuparse por las cosas que tenemos acá o las cosas que no podemos lograr. Se dice que un 80% de las cosas de las cuales usted y yo nos preocupamos no se logran. Nos preocupamos de más, podríamos decirlo así. Lo que debe influir en su perspectiva y comportamiento terrenal, a pesar de estar en prisión, Pablo enfatiza repetidamente la importancia del gozo en el Señor. Amén. ¿Qué es lo que nosotros normalmente nos desenfocamos? No nos gozamos, no disfrutamos la vida. Con lo poco que el Señor nos ha dado, con lo mucho que nos pueda dar, ¿qué vivimos quejándonos? Esto está mal, esto está aquí, esto está allá, pucha, aquí, ahora hicieron esto, ahora hicieron... Nos vivimos quejando. Me hicieron esto otro, en vez de disfrutar las cosas hermosas que el Señor nos ha dado. Y quizás pueda ser cliché a lo mejor, pero ¿cuántos le damos gracias al Señor por el aire que respiramos?
Hay una historia, si usted, no sé si se recuerda de esta psicóloga muy famosa en nuestro país, Pilar Sordo, en la cual ella en un momento iba una persona que era ciega a sus consultas y le iba, y entonces Jaime me parece que se llama este hombre, y ella para como sacárselo como de encima, ella misma cuenta, como decirle, ya Jaime, mira, ¿sabes qué? Hazme un libro, le dice ella, en donde me cuentes por qué le das gracias a la vida. Entonces Jaime se fue a la casa, escribió Pilar dice que ella había pensado que él iba a escribir una plana y si escribía una plana era mucho. Pero se da cuenta que Jaime llega con un cuaderno y se lo pone ahí encima. Y le dice, ya cumplí. Entonces ella le dice, pero ¿cómo es esto? Sí, eso es lo que me mandaste a hacer, esto es lo que yo hice, dar gracias. Tú me dijiste que pusiera ahí por qué daba gracias. Entonces ya Pilar se pone a leer y la psicóloga dice, yo estoy más que Jaime. Concluye diciendo porque Jaime le empieza a dar gracias por la sábana, por el aire, por el agua, por la bebida, incluso por las chispitas que saltaban de su vaso cuando él bebía una bebida. Le daba gracias por todas las cosas, por oír los pájaros, por oír esto, otro. No podía ver, no podía relacionarse como tú y yo nos podemos relacionar. Pero él aún daba gracias porque alguien lo podía llevar o conducir al baño o podía llegar él al baño con sus incomodidades. Y tú y yo que podemos ir libremente, muchas veces nos quejamos de la forma de vida que llevamos. Y lo hacemos preocupación. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta situación? Como si fuese lo más importante de nuestras vidas. Y hemos perdido el gozo en el cual Pablo en esta carta reafirma. Estando en la cárcel, no olvidemos nunca, Pablo estaba en la cárcel, lo iban a matar y él le escribe a los filipenses, tengan gozo, regocijaos, dice el verso 4. Y una vez más digo, regocijaos, conténtense, alégrense. Pablo, nos están persiguiendo, nos van a matar, sí, pero regocíjense, porque la venida del Señor está más cerca. Amén. Y antes de los versículos que hemos leído, Pablo exhorta a los filipenses a regocijarse siempre en el Señor y a mostrar una actitud de amabilidad y gentileza hacia todos, recordando que el Señor está cerca. ¿Sabe que si nosotros viviéramos como que el Señor viniera hoy, deberíamos estar alegres, contentos? Porque ¿sabe lo que pensaríamos? Nuestras preocupaciones, Señor, total, me voy con el Señor. Me voy con Él, me voy con Él. Pero como nuestras vidas muchas veces no están preocupadas que el Señor viene hoy, vivimos preocupados de todas las situaciones que se puedan levantar en nuestra vida. Este llamado al gozo y a la paciencia establece las instrucciones sobre cómo manejar la ansiedad y cultivar la paz. Estos pasajes abordan una experiencia muy humana y común a todos nosotros. No estamos exentos de esto. La preocupación y la ansiedad, Pablo, un hombre que enfrentó innumerables desafíos y tribulaciones, nos ofrece una guía práctica y poderosa para encontrar paz en medio de la incertidumbre. ¿Alguna vez te has sentido abrumado con preocupaciones? ¿Has luchado por encontrar tranquilidad en situaciones difíciles? Si es así, pon atención a lo que el Señor nos va a hablar o nos está hablando en este momento, porque eso calmará nuestro corazón y nuestra ansiedad. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras posiciones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Este verso es un llamado a la confianza en Dios y en su poder para proveer todo lo necesario. Pablo comienza este verso dando un mandato, no es una opción. Porque a veces nosotros lo tomamos como una opción. Si yo quiero, no, me gusta preocuparme. Me gusta pensar en estas cosas. Gozo, disfruto preocupándome. A veces parecemos así. No te preocupes, trae tu problema. Yo me preocupo por tu problema. Por eso Pablo manda una orden. Por nada estéis afanosos. Por nada. Esa es la orden de Pablo. Basta de que te afanes, basta que te preocupes, basta de tu ansiedad. Por nada estés afanoso.
Y después da una orden que debemos hacer nosotros. Pero la palabra en griego es merimao, que implica una preocupación excesiva que nos distrae de la confianza en Dios. Eso sucede cuando usted y yo nos preocupamos en demasía de nuestros problemas, dificultades o las cosas que tú y yo no podemos cambiar, que solo dependen de Dios que cambien. Porque nos preocupamos de esto, del perro, del gato, y si él dice aquí. Y a veces nos preocupamos de cosas que ni siquiera pasan. Le dije que distrae la confianza de Dios el ser empujado en direcciones diferentes, el preocuparnos. Vemos todos los aristas más negativas. Como le digo, somos a veces hasta fatalistas. Y pensamos que todo lo malo nos va a suceder a nosotros. Y como todo lo malo nos va a suceder, la única forma de poder solucionar eso hoy en estos tiempos, vengan las pastillas, venga el andar dopado. Porque no aprendemos a descansar en el Señor. ¿Por qué creemos que porque venimos un día domingo y aquí oramos por los problemas y las necesidades, estoy listo para toda una semana? Por eso le digo que esto es algo que usted y yo debemos llevar todos los días a las plantas de Cristo. Los problemas, las dificultades son en mi casa, son en mi hogar donde yo debo orar, como nos enseñaba Camilita ayer. Allá es donde yo debo dirigirme al Señor. Aquí yo me reúno con los santos a adorar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor, a venir a recibir palabra de Dios que me alimente, que me reconforte, que me aliente, que me haga ser un mejor cristiano. Amén. ¿Sabe que las preocupaciones es el ladrón más grande del gozo y de la paz? ¿Qué está quitando el gozo de tu vida? Analicémonos. ¿Qué está quitando que tú no puedas gozarte, que tú no puedas disfrutar del servicio de adorar al Señor? De poder decir, Dios es grande, es poderoso. De poder saber que Él es soberano y Él está contigo. Es la preocupación. Y aún estando a veces dentro de la iglesia estamos preocupados. Las que cocinan a veces de que esto, y preocupados de la casa. La casa va a estar ahí cuando regreses. Y si no está, es porque Dios lo permitió. Así de, puede ser duro, ok. Pero si Dios lo permitió es porque nos va a dar, como dicen algunos, algo mejor. Pablo utiliza esta palabra para enseñar que la preocupación excesiva es contraproducente para la vida espiritual. Y ya que sugiere una falta de la fe en la provisión y la soberanía de Dios. Cuando tú y yo nos preocupamos excesivamente, estoy dejando a Dios de la ecuación y estoy pensando en que yo puedo solucionar el problema. En pocas palabras estoy diciendo, cuando me preocupo en demasía, Dios, no puedes solucionar mi problema. Y eso está mal, porque eso es lo que a nosotros nos enferma. Eso es lo que nosotros estamos preocupados todo el día. Y esto, y cómo voy a solucionar, y cómo esto, cómo esto. Descansemos en el Señor. Amén. La preocupación es muy negativa para la vida del ser humano, ya que desintegra la personalidad humana, dejándonos frustrados, perplejos, confundidos y desconcertados por la vida. A veces no sabemos hacia dónde dirigirnos. Preguntamos aquí, preguntamos allá. Este nos da una respuesta, vamos, hacemos eso. Nos fue mal. Después llegamos, le preguntamos, también nos va mal. Al último, como decía Camilita, que le preguntamos es al Señor. Cuando es al primero que debiéramos consultarle y dejar nuestras preocupaciones en las plantas del Señor. La ansiedad es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Ninguno de nosotros está exento de eso. Es una respuesta natural a situaciones estresantes y en pequeñas dosis puede ser beneficiosa. Pero sin embargo, cuando la ansiedad se convierte en una emoción constante, puede llegar a ser muy dañina para nuestra vida física y mental. Cuando los estudios hablan de salud mental no se refieren que uno es enfermito y que
o que tiene algún problema psicológico. Bueno, también sí. La ansiedad, la preocupación nos lleva a eso. El tomar fármacos nos lleva a eso. Porque nos preocupamos en demasiadas de cosas que no tienen importancia. Y nosotros, tú y yo, le damos una importancia que en las manos de Dios no es nada. No es nada. Mira cuántas veces tú y yo hemos puesto un problema, una preocupación más alta que Dios, porque pensamos que ni siquiera Dios la puede solucionar. No confiamos en que Dios pueda solucionar. Y Dios creó el universo. Y Dios creó todo. Y no lo dejó al azar como aprendíamos el jueves, sino que la Escritura dice que Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Las hojas de los árboles, dice la Escritura, que no se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Tú crees que te puedes mover sin que Dios no lo sepa? La ansiedad provoca insomnio, fatiga, enfermedades crónicas, depresión. Además, también afecta nuestras relaciones interpersonales, llevándonos a aislarnos y alejarnos de los demás. Por eso es peligroso, es peligrosa la ansiedad, el afanarnos. Amén. La preocupación constante no resuelve problemas, sino que agota tu paz y energía. El mandato por nada estéis afanosos no invita a liberarnos de la esclavitud, nos invita a liberarnos de la esclavitud de la ansiedad. En nuestra vida encontramos cosas diferentes cada día y estas cosas nos afectarán en diversos grados. Y en este caso nos enredamos en estas cosas con facilidad, causando mucha presión y dolor en nuestros corazones, por lo que aquí nos indica una salida: confiar en Dios, tal como dice la palabra de Dios. Dios cuida de su creación y provee para ello, por lo cual también proveerá nuestras necesidades y nos cuidará. Mateo 6, 26, 28 al 30 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero mire lo que está diciendo Cristo en este pasaje. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros. Y Cristo pega una reprimenda. Hombres de poca fe, ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué hacemos esas preocupaciones? ¿Por qué ese afán y no confiar completamente en el Señor? Dios nos da responsabilidades que debemos cumplir. En un flojo estas cosas no se van a hacer, pero en un hombre que busca, que se levanta temprano, que quiere hacer la voluntad, que quiere agradar a su familia, que quiere agradar a su matrimonio, que quiere agradar a su esposa, a sus hijos, Dios va a estar con él. Y a lo mejor las puertas se van a cerrar, no va a encontrar trabajo, pero Dios va a suplir. Pero si el hombre se levanta tarde, no le quiere trabajar un día, no. Como les decía yo la otra vez, hasta aquí, hasta mariscar se puede, les decía. No, a los hermanos de Will les decía eso. Que aquí cuando las puertas se cierran, hasta uno va a mariscar, encuentra marisco y se puede hacer una rica sopita. Y como hay tierra, incluso uno puede hasta sembrar en algunas partes. Uno va a la casa de la hermana Inesita y tiene plantado por todos lados donde haya tierra, hasta en el aire tiene sembrado ella. Si usted ha visitado la casa de la hermana Inesita, es así. Y le dan, todavía la haba me están dando. Entonces, ¿por qué desconfiar del Señor? ¿Por qué desconfiar? Hay una mata de tomate que salió en un hogar por echar las pepas, ni siquiera se sembró. Y Dios empezó a dar una mata que tiene tomatitos pequeños en la casa de una de sus hermanos.
La preocupación es como una silla mecedora. Cuando tú y yo nos preocupamos, estamos como una silla mecedora. ¿Y usted sabe lo que hace la silla mecedora, no? Por más que se mece, no avanza. Se queda ahí. Ahí está. Todo el día. Ocupado en la preocupación. Ocupado en la dificultad. Ocupado en los problemas. Ocupado en las circunstancias. Ocupado en la ansiedad. Ocupado en lo que me dijeron, en lo que no fue, en lo que no pudo ser. Y nos quedamos ahí y no avanzamos. Como una silla mecedora. Quien tenga una, cuando se siente se va a acordar y va a decir, en realidad no avanzo nada estando aquí. Amén. La preocupación no quita el mañana nuestros problemas. ¿Sabe lo que quita? Nuestra paz diaria. Cuando usted y yo estamos afanados, preocupados por todas las circunstancias que podamos estar viviendo, eso nos quita la paz diaria. Y por más que vueltas que usted le dé a veces, ni siquiera tiene una solución. Porque la solución no depende muchas veces de nosotros. No depende de nosotros. Depende solo de Dios. La preocupación es una práctica de quienes no tienen a Dios, dice la Escritura. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, dijo Jesucristo en Mateo 6, 31 y 32, buscan estas cosas. No nos olvidemos que en ese tiempo los gentiles eran quienes no tenían a Dios en su corazón. Eso no quiere decir que yo como cristiano no debo estar afanado. ¿Amén? ¿Nos hemos afanado? ¿Nos hemos preocupado? ¿Y hemos venido con nuestras cargas, con nuestros afanes a la iglesia a adorar al Señor? Si lo hemos traído, es tiempo en que lo dejemos allá en el hogar y cuando lleguemos acá, lleguemos a adorar y bendecir el nombre del Señor, como nos decía ayer nuestro hermano Cevita. La preocupación generalmente es una conversación que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Usted ha conversado consigo mismo? Todo el día a veces dice la pastora, conmigo mismo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono? Y nosotros como pastores a veces nos llevamos todos los problemas de ustedes. Po. Imagínense cómo estaríamos de locos nosotros si nos echáramos todos los problemas a cuestas. Cuando uno de ustedes queda sin trabajo, cuando alguno de ustedes tiene un problema matrimonial, cuando alguno de ustedes... No es que no nos preocupemos, sí nos preocupamos, pero vamos a las plantas de quien debemos ir. Vamos a orar al Señor para que el Señor abra puertas de trabajo a ustedes. Para que de algo así como de la nada aparezca una puerta de trabajo. Como de la nada, y oro, y me recuerdo siempre la oración que hacía cuando nuestra hermana entró a trabajar ahí a Firroy y la Cata había entrado recién a la universidad y había que costear toda su carrera. Y hasta que la Cata no salió y dejó de estudiar, Dios cerró la puerta. Porque nuestras oraciones, Señor, abre esa puerta. Que ni necesita en los momentos difíciles, complicados, Señor, abre esa puerta. Y cuando se cerró, Señor, tú sustenta. Porque sé en el Dios que he creído y en el cual puedo confiar como pastor. Y por eso le digo, si nosotros como pastor nos preocupáramos de todas las cosas, estaríamos locos, nos preocupamos, incluso algunas no las podemos dejar porque de repente estamos nuevamente ahí. De repente 3, 4 de la mañana conversando y cómo, Dios, solo tú puedes hacerlo. Pues nosotros no podemos solucionar todos los problemas. Como le digo, las preocupaciones generalmente es una conversación de nosotros con nosotros mismos. La oración que llama Pablo aquí es una conversación con quien tiene o con Dios, que sí Él tiene la solución de todas las cosas y que solo Él las puede cambiar. Mire la forma diferente.
Usted y yo conversamos y no vamos a solucionar nada. Pero cuando usted conversa con Dios, que eso es la oración. Cuando vamos hacia Él, usted va a la fuente, que en sí tiene el poder de poder cambiar mis problemas, mi situación. Primera de Pedro dice 5, 6, 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire lo que dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, sobre Cristo, sobre Él debemos echar nuestra ansiedad. Porque Él tiene, y esto me encanta como dice ese predicador, decía ayer nuestro hermano Sebastián, hay un predicador que dice que le encanta, y esto me encanta, porque Él que tiene cuidado de vosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué me echo las cargas? ¿Para qué me quedo con los problemas? ¿Para qué me quedo con las dificultades? ¿Por qué me quedo con las preocupaciones? Echémosela al Señor. Él dijo, Señor, ahí está mi problema. Vamos a ver una historia que me encanta porque hay un rey que lo hizo así. Quizás me puede decir usted a mí, está muy bien decir, deje de preocuparte. Usted me puede decir, pastor, sí, yo lo entiendo que usted. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque una cosa es que yo lo diga, que usted lo haga, pero ¿cómo lo hago? Porque más de alguna oportunidad usted y yo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Hemos querido usar el dominio propio que el Señor nos ha dado para no preocuparnos, pero es algo que nos invade. Igual lo agarramos después y nos empezamos a preocupar. ¿A quién no le ha pasado eso? Yo soy pecador y me ha pasado. Yo no estoy libre igual que usted de estas cosas. Ahora, si a alguno de ustedes no le ha pasado, denos el secreto. Porque a mí me ha sucedido. Sin embargo, para entender este llamado a no afanarse, se encuentra al finalizar el verso anterior, el verso 5 del libro de la carta de Filipenses. El Señor dice, está cerca. Pablo, antes de decirles a los filipenses que no debían afanarse, en el verso 5 les dice, el Señor está cerca. Esta no es solo una afirmación sobre la venida de Cristo, sino una declaración que su presencia está inmediata y continua en la vida del creyente. Eso quiere decir que el Señor está cerca, el Señor no está lejos. El Señor está cerca de mí para oírme, para socorrerme, para cuidarme, para animarme, para fortalecerme, para estar conmigo en medio de mi dificultad. Él está presto para poner oído a mi preocupación. Eso es lo que quiere decir cuando dice que Cristo está cerca, el Señor está cerca. Entonces, si el Señor está cerca, eso quiere decir que su presencia está cerca de mí. Y Él quiere que yo vaya donde Él. Amén. Por eso dice Pablo abiertamente, no os afanéis. No se preocupen. El Señor está cerca de ustedes. Y quiere ayudarnos. Amén. Continúa en la vida del creyente haciendo posible una comunicación directa y constante con Dios a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es tan hermoso esto, amados hermanos. Por eso Pablo dice con toda confianza y convicción, no os afanéis. Amén. La cercanía del Señor es lo que fundamenta la posibilidad de librarnos del afán. Al reconocer que Dios está con nosotros, podemos cambiar nuestro enfoque de las preocupaciones mundanas a una comunicación más profunda con Cristo. Pablo nos enseña que debemos hacer 3 cosas para que dejemos de afanarnos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no para informar a Dios, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros se las pidáis. Dios conoce nuestro problema, pero Él quiere que nosotros lo digamos. Amén. Que declaremos cuál es nuestro problema, cuál es nuestra dificultad, cuál es nuestra preocupación. ¿Sabes qué es reponedor?
¿Sabes qué? Es alentador, es liberador. Cuando hay cosas en tu corazón que te están oprimiendo y las puedes comentar a alguien que te pueda ayudar, que te puede dar un enfoque diferente y distinto. Cuando tú y yo le conversamos y le decimos al Señor lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, Él dará un enfoque diferente a nuestra vida. Por eso es importante, por eso Pablo dice, no os afanáis, dile, cuéntale, digámosle al Señor lo que nos está pasando. Él lo sabe, pero Él quiere que tú y yo se lo digamos. Amén. ¿De qué forma? En toda oración y ruego. Pablo diferencia entre oración y ruego o súplica. La oración es proseuche, que se refiere generalmente a la comunicación ferviente con Dios, que es una comunicación que, por eso le digo, que es una comunicación que día a día como cristianos debiéramos tener. Una comunicación ferviente. Algo que no se termina. Yo anhelo estar. La oración ferviente que utiliza Pablo aquí es como la adoración que día a día debo hacer al Señor. Entonces vamos a tener que hacer que la iglesia esté todos los días abierta para... No, no se trata de eso. Se trata que tú en tu hogar puedas orar al Señor. Amén. Y mientras que súplica o ruego, la palabra en griego es desis, que implica un pedido específico a una necesidad sentida. Es decir, Señor, esta es mi necesidad. En esto yo quiero que tú me ayudes, porque esto me está sobrepasando. Ya no puedo más. ¿Cuántas veces le hemos hecho una oración así al Señor? ¿Cuántas veces realmente hemos derramado nuestro espíritu con quebranto ante el Señor? O simplemente muchos de nosotros le hemos hecho la oración, Señor, tú sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que necesito y como tú eres mi Padre tienes que responderme. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Los más espirituales tomaron 5 o 10 minutos a lo mejor en su oración de... No. La súplica, el ruego, lleva tiempo en intimidad con el Señor. Es derramarnos delante del Señor. Amén. Estos términos destacan la profundidad y la diversidad en nuestra comunión con Dios, sugiriendo un diálogo continuo y multifacético. Esto es tan importante ya que en estos tiempos hay muchas personas que nos enfocamos en servicio a Dios, implicándonos en muchas ocupaciones y actividades, viviendo un activismo religioso, que no es malo cuando éste difunde la palabra del Señor, el mensaje de salvación, y trabajamos en la obra de Dios. ¿Sabe qué? El problema es que muchos de nosotros relegamos esas actividades por encima de la oración y rebajamos la oración a un segundo plano. Todo lo que hacemos para Dios hoy tiene que ser hecho por medio de la oración. Yo siempre cuando comenzamos una actividad, normalmente mi oración es, Señor, yo hice todo lo humano que puedo hacer en esta actividad, ya sea un evento de matrimonio, todo lo que yo puedo hacer humano, incluso para la palabra del Señor. Yo hago todo lo humano que a mí me corresponde. Pero lo divino lo hace el Señor. Y eso siempre tengo que presentarlo en oración. Él es el que convence, Él es el que redarguye, Él es el que nos habla. No soy yo cuando les hablo o les predico, claro, pero es Dios el que toca nuestras vidas, nuestros corazones y nos convence y podemos decir, estaba mal preocupándome de mis problemas. En realidad, sí tengo que participar dentro de la iglesia, pero ¿cómo está mi relación íntima con Dios? ¿Estoy orando o le estoy diciendo, Señor, pero es que tú sabes que yo voy a la iglesia, me levanto temprano, en la mañana tengo que estar en la escuela dominical y después irme a la casa y después estoy acá nuevamente?
Tú sabes que me agoto en la semana, estudio, trabajo. No me queda tiempo para orar. Cuando la oración es lo más primordial que tú y yo debiéramos tener. No de un momento, es todo el día estar en la presencia del Señor. Amén. La oración y el ruego son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para afrontar la ansiedad y el estrés en nuestras vidas. Cuando oramos estamos hablando con Dios y colocando nuestras cargas en sus manos. Al hacer esto estamos dando un paso de fe y confianza en su poder para proveer todo lo que necesitamos. Cuando oramos estamos recordando que no estamos solos, que hay alguien más grande y poderoso con nosotros que está a nuestro lado para ayudarnos. Amén. Eso sucede en la oración. Usted se pregunta, a veces me siento solo. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos al Señor? ¿Cómo son nuestras oraciones? En más de alguna vez nosotros no hemos sentido que estamos solos. Pero si analizamos cuando nos sentimos que estamos solos, ¿cuánto tiempo entregamos en oración? ¿Y qué tipo de oración es la que hacemos? Porque ahí es cuando a veces nos cuesta orar. En el tiempo de problema y angustia nos conviene imitar al rey Ezequías cuando fue amenazado por el rey de Siria. Segunda de Reyes 19, verso 14 al 19. El capítulo 19 habla casi todo. Ya, gracias. Pensé que me iba a tener que poner los lentes para... Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. ¿Sabe que las cartas del rey que se le había mandado a Ezequías decían que el pueblo no creyera las palabras de Ezequías, que él había conquistado los pueblos, los asirios, y así como los había destruido a ellos con sus dioses, él iba a destruir al pueblo de Israel como él había destruido a las otras tribus. Y pensar esas cartas, el rey Ezequías las tomó y mire lo que dice, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías diciéndole a Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, mire cómo lo adora, mire cómo lo exalta. Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Mire la convicción que tenía Ezequías en un momento en que él estaba sitiado, en que el ejército que gobernaba, que mandaba, es como si Estados Unidos fuera contra Chile y que es potencia mundial, nos fuera a destruir y nosotros dijéramos, mira, tú eres Dios. Tú hiciste el cielo y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones en sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino que eran obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Pero mire lo que dice el verso 18. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Se da cuenta? Cuando vayamos al Señor, adoremos, exaltemos, sepamos a qué Dios estamos clamando, sepamos a qué Dios le estamos dejando nuestras cargas, nuestra preocupación. Quizás en las otras personas no ha surtido efecto porque ellos han adorado, buscado en otras cosas paganas, como le dice el rey. Eran de madera, pero tú eres el Dios diferente. Eres el Dios que creó todas las cosas. Y glorifícate, Señor. Saca esta preocupación, saca este problema para que todos puedan ver en esta tierra que solo tú eres Dios. Mire qué maravilloso. Cómo la Escritura nos enseña a orar, a buscar el rostro del Señor en medio de una prueba y dificultad. Y a veces no sabemos hacerlo. Pablo dice con ruego y súplica. Y agrega un tercer elemento. Dice con acción de gracia.
Las primeras dos parecen lógicas, ¿cierto? Orar y rogar salen de forma natural cuando tenemos alguna necesidad. Pero dar gracias en medio de los problemas y dificultades, ¡wow! Que es difícil. ¿O no? Ahí usted puede decir, pastor, ahí sí que se volvió loco. Ya, está bien, voy a orar, voy a suplicar. Pero dar gracias, gracias. Sin embargo, la gratitud nos lleva a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese recordar descubrimos la felicidad de Dios en nuestra vida y cómo nos ha ayudado en momentos de dificultad. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque cuando usted da gracias a Dios en medio del problema, en medio de la dificultad, automáticamente usted recuerda lo que Dios hizo por usted. Recuerde que cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando Cristo nos había entregado y muerto en el madero de la cruz, el pueblo no podía orar a Dios, sino que necesitaban un intercesor. ¿Se recuerda? Pero cuando Cristo se entregó por nosotros, ya no necesitamos un intercesor. Nuestras oraciones van directa a la presencia del Padre. Y por eso debemos dar gracias, porque antes no teníamos esperanza, no teníamos a quién acudir. Golpeábamos puertas, íbamos allá, acá para que se solucionaran nuestros problemas y siempre seguíamos con aquellos problemas. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de poder confiar y no afanarnos y confiar plenamente en Él. Pablo nunca permitió que la oración constituyera un salto en la oscuridad. Porque a veces usted puede pensar, ay, que el pastor quiere que yo dé un salto. No, la oración se apoya sobre un fundamento. Como dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando usted ora no da un salto al vacío. Cuando usted ora y ponemos nuestra confianza, nuestros afanes, nuestras preocupaciones en las manos de Dios, estamos confiando en quien dice que me va a ayudar, el que me va a animar, el que me va a fortalecer, el que es mi escudo, el que es mi fortaleza, mi roca fuerte, es Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. Por eso me encanta y me gozo en el Señor. Y ahí es donde Dios trae paz en medio de nuestras dificultades. En medio de nuestros problemas, Dios trae paz y tranquilidad a nuestras vidas. No se pierda la próxima semana el verso 7 porque es maravilloso. Es maravilloso los resultados que provocan en nuestras vidas el poder hacer esto. La oración se apoya en la fe y la fe se apoya en la palabra de Dios. Ahora aquí en Filipenses 4 él dijo que cuando usted se dirija a Dios con un pedido, tiene que darle las gracias en ese mismo momento en que él está presentando su petición. Pablo insiste en que debemos dar gracias en todo, en el dolor y en la alegría igualmente. Esto implica dos cosas, gratitud y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas para nuestro bien y para el bien que podamos realmente sentir hacia Él la perfecta gratitud que demanda la oración del creyente. Aunque no me dé lo que yo quiero, es porque Él quiere hacer bien a mi vida. Amén. Cuando oramos debemos siempre recordar tres cosas. Debemos recordar el amor de Dios que siempre desea lo mejor para nosotros. Amén. Dios siempre va a desear lo mejor para cada uno de los que estamos acá. Eso sin lugar a dudas. Pero pastor, yo quiero cambiar los zapatos. Si está en la voluntad del Señor, sí. Pero no creo que esa sea la necesidad más urgente en este tiempo. Porque si tú y yo pensamos en las cosas materiales, mi primera necesidad es tener una comunión íntima con el Señor. Y quizás no te responden darte los zapatos. Porque Dios quiere que tú y yo aprendamos que nuestra primera necesidad es estar relacionados. Es estar en una intimidad con Cristo constantemente. Es poder confiar en Él. Pero si tu preocupación y mi preocupación son las cosas materiales, estoy desenfocado.
Estoy totalmente desenfocado. Amén. Primero, recuerde que debemos recordar que el amor de Dios que siempre desea solo lo mejor para nosotros. Yo deseo cosas de bien para ustedes, no de mal. Qué hermoso texto que aparece en el Antiguo Testamento. En un momento complicado, difícil, Dios le dice, yo deseo lo mejor para ustedes. Debemos recordar la sabiduría de Dios, que es el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Ni tú ni yo sabemos lo que es mejor para nosotros. A veces nos creemos, no, si yo ya sé, no, si esto me conviene. Y a veces no es así. E insistimos, somos como esos autitos porfiados. Nos queremos pegar cabezazos. Y no queremos escuchar a Dios, nos dice, ¿sabes qué? No vayas por ese lado. Búscame a mí primero. Búscame a mí primero. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas que necesitas o que nosotros decimos necesitar serán añadidas. Pero primero, una relación íntima con el Señor. Debemos recordar, la tercera cosa, debemos recordar que el poder de Dios, que es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. El que ore con una confianza perfecta en el amor, la sabiduría y el poder de Dios encontrará la paz de Dios. ¿Por qué no tenemos paz? Porque oramos cualquier cosa. Imagínese usted no tener que estar afanado jamás por nada. Esto parece algo imposible, porque todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el colegio, donde usted vaya, donde usted siempre van a haber preocupaciones. Que el jefe quiere esto y usted se empieza a preguntar, ¿cómo quiere que yo le haga estas cosas? Y más encima. Y nos empezamos a preocupar de esto, otro. Lo que se le ocurrió ahora a la jefa, lo que se le ocurrió. Y nos empezamos a preocupar. Y no va a poder solucionar nada. Descanse en el Señor. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestra preocupación en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? ¿Quiere usted tener menos preocupaciones? ¿Sabe cuál es la clave? ¿Y necesita qué dijo? Dígalo con confianza, Inesita, porque esa es la clave. Si quieres tener menos preocupaciones, sacarte pesos de encima, oremos más. Pero digámoslo con convicción. Porque eso no es que el pastor lo esté diciendo, no. Dígalo con convicción. Si quieres no llegar hasta fin de mes y a veces si te alcanza, no te alcanza y preocupado y eso preocupa. Eso preocupa. ¿Llegaré a fin de mes? ¿No llegaré a fin de mes? ¿Me cortarán este mes el agua? ¿No me cortarán el agua? Preocupa. Pero si oramos y dependemos del Señor, Él sabrá. Y Él hará. ¿O no es así? Amén. Entonces debemos orar más. Debemos orar más. Y por último, debemos reconocer que algunos de nosotros, después de haber expuesto todo ante el Señor, porque esto le ha ocurrido a usted, le ha ocurrido a usted, me ha ocurrido a mí, y ninguno podría decir que no es así a veces. Después de orar, después de entregar todo al Señor, cuando terminamos de orar, recogemos de vuelta y colocamos nuevamente los problemas sobre nuestros hombros y comenzamos nuevamente a llevar nuestras cargas. ¿No es así? Si oramos, dejémosela al Señor. Y por eso es maravilloso y no se quede en su hogar. Porque lo que dice el verso 7 nos enseña cómo podemos dejar aquellas cosas y que nuestros pensamientos, junto con el verso 8, cambien. ¿Y cómo vamos a tener la paz de Dios? Como dice el verso 9, tenemos 4 predicaciones ahí, pero
de puro Filipenses 6 al 9, en el cual nos va a enseñar, ¿ah? En el capítulo 4, de 6 al 9, tenemos 4 predicaciones cómo el Señor nos enseña que no pensemos y que podamos dejar toda nuestra ansiedad, todos nuestros deseos, todo lo que nos oprime en las manos del Señor. Ese es el gran problema de los cristianos que muchas veces tenemos. Oramos al Señor, le presentamos nuestros afanes, pero después nuevamente los cargamos. El Señor desea que tú y yo confiemos hasta el punto en que no nos preocupemos y no estemos ansiosos por nada. Y podamos orar acerca de todo. Todo el Señor quiere oírlo. Todo lo que nos preocupa. No minorices algo que es pequeño, que sea grande. Vamos al Señor con todo. Amén. Quiero concluir cantando. Me voy a animar. Durante el almuerzo, Giovanni nos puso un video de los himnos, los 10 himnos más, o cómo se escribieron 10 himnos más. No voy a cantar, sino que lo voy a pedir a Cevita que cante, si quiere. Si no se me levantó. Voy a hacerle barra a Cevita para que cante con gracia. Hay una historia en la cual dice que en India un misionero predicó la palabra, se convirtió alguien de la etnia de ahí, del grupo de esa cultura, y el jefe de esa cultura, de ese grupo, de esa tribu, le decía a esta persona que se arrepintiera de lo que había hecho de aceptar a Cristo. La historia cuenta de que este hombre lo llevaron ante toda la tribu, junto a su familia, junto a su esposa, sus hijos, y el jefe de la tribu, a los primeros que mató, fue a sus hijos, diciéndole: te doy la oportunidad nuevamente de que reniegues de este Jesucristo, reniegues del Dios que estás creyendo. Y él decía al jefe de la tribu: he decidido servir a Cristo. Sus hijos muertos ahí. El jefe de la tribu va y mata a su esposa. La historia cuenta que él sigue llorando, destrozado porque le habían matado a su esposa y sus hijos. Y el jefe le dice nuevamente: reniega de Cristo. Y él dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo mataron. Y dice la historia que después el jefe, movido por esas palabras, se convirtió él, y casi toda la tribu después aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Sabes que tú, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, aún tú confías en el Señor y puedes decir: yo he decidido seguir a Cristo, aunque me pase esto, aunque tenga esto, aunque pase 1000 problemas, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios hará cosas maravillosas porque tú estarás confiando en este Dios. Le invito a que se ponga de pie y adoremos el nombre del Señor con este himno de este hombre que después fue escrito, fue popularizado y hoy en día lo tenemos. Vea la historia. Si le aconsejo algo, en vez de ver una serie, una telenovela, vea la historia de los himnos. Son maravillosos. Cómo los himnos, cómo la historia de estos hombres nos hablan.